Muchas gracias por haberme invitado a esta pequeña charla. Una colombiana más de tantas que están aquí en este momento en Canadá o de tantos que han tenido que salir del país. He trabajado toda mi vida como docente. En Colombia trabajé en primaria, en secundaria. Tengo estudios de maestría y de doctorado en la Universidad de Montreal, en andragogía, y definitivamente soy apasionada de la educación. Llegué aquí en el año 88, hace aproximadamente 33 años, no con el ánimo de visitar o de turistear, sino porque fuerzas mayores me obligaron a salir de Colombia, como a muchos colombianos que están aquí también, fuera del país. Como líder sindical de la Federación Colombiana de Educadores y de la Asociación Distrital de Educadores, tuvimos que pasar por la tortura, por la cárcel, y más adelante, gracias a la intervención de Amnistía Internacional, pudimos llegar aquí a Canadá. Desde entonces nos hemos establecido con nuestra familia aquí. Estamos todos aquí y hasta hoy día pues estamos aquí todavía en Canadá todos. Hemos podido integrarnos de manera cultural, lingüística, laboral y social en este país de acogida que brindan unas garantías sociales, políticas, educativas que yo sueño que pudiéramos tener un día en Colombia. Soy docente, trabajé en la Escuela de Ingenieros en la Politécnica y en el Cégep de Bois de Boulogne como profesora de español. Acción y Solidaridad por Colombia es un colectivo de voluntarios que existe desde hace más de 25 años. De él hacen parte canadienses, en un momento dado hubo griegos, chilenos, argentinos, y todos somos voluntarios, no recibimos ningún salario ni ninguna subvención del gobierno federal ni del gobierno provincial. Nos dedicamos a recibir personas que llegan como inmigrantes profesionales, como refugiados o a veces turistas que se encuentran pasando malos momentos, y nosotros les colaboramos un poco tratando de acordarnos de lo que otros hicieron por nosotros para mejorar el estrés que puede provocar el establecerse en otro lugar que no es el país de uno. La colaboración, pues hay múltiples maneras de colaborar. Escuchar, por ejemplo, una mujer que ha sufrido una violencia gubernamental o violencia de su esposo o violencia de la brutalidad policíaca, acompañarlos en la integración, buscar escuela para sus hijos, ayudarles a hacer de pronto una hoja de vida, colaborarles en encontrar canadienses que quieran practicar el español y colombianos que quieran practicar el francés, y establecer lazos de confianza y de amistad entre las dos comunidades. Como lo decía anteriormente, me he dedicado fundamentalmente a militar por la sensibilización de lo que pasa en Colombia, de lo triste que vive nuestro país. Igualmente nos hemos solidarizado con otras comunidades étnicas que se establecen aquí, que igualmente viven la tristeza y el horror de la guerra, porque promover una guerra es muy fácil, porque uno sabe cuándo comienza la guerra. Lo triste es que no podemos saber cuándo termina ni en qué circunstancias.
no ha sido fácil y para nadie es fácil, es un reto establecerse con niños menores, sin la ayuda de los abuelos, de los tíos, de la vecina, de la comadre. Aquí tenemos que desembolatarnos y buscar la ayuda. Bueno, gracias a Dios aquí la escuela pública existe y se respeta, las guarderías existen y hay un acceso a esos centros de la pequeña infancia. Entonces, buscar el espacio ha sido difícil. Yo no creía, primero que todo, que podría volver a ser docente, porque todo el mundo me decía, no, usted, ¿cómo se le ocurre? Vaya a trabajar a McDonald's, vaya a trabajar de pronto en una fábrica. Estuve limpiando casas, estuve cuidando niños, estuve trabajando, recogiendo la nieve, poniendo tickets para la nieve, haciendo muchos trabajos humildes que me permitieron conocer a algunos amigos que más adelante me condujeron a la universidad donde hice mi inscripción y luego pude vincularme a la docencia aquí en Canadá. Educar mis hijos fue también un reto porque no tenía ayuda de nadie, pero ellos son niños, personas muy sencillas, muy sensibles, muy humanas, que han sabido entender lo que estábamos viviendo, salieron adelante de manera digna, tienen un trabajo, tienen sus familias, me siento muy orgullosa de ellos, igualmente de los 5 nietos que tengo 4 nietos y una nieta, y pues ha sido muy agradable, he crecido mucho y he aprendido mucho, sobre todo aquí en Canadá el respeto por la mujer, por los niños, por la infancia, me ha enseñado que podemos soñar los colombianos para poder tener un estado de derecho como el de Canadá, donde se respeta al ser humano, donde la protección social existe, donde la salud es asequible y donde pasan muchas cosas tristes, pero que son más las positivas que las negativas. Estaba escuchando justamente un cassette de hace 33 años de una emisión de radio que teníamos que se llamaba Colombia Grande Sueño Bolivariano, y hay un texto que se le escribió al presidente Virgilio Barco y que si lo transcribiéramos hoy día para el presidente Duque es casi igual. Estamos pidiendo las mismas cosas, digamos, el no violencia hacia los líderes sindicales, hacia los líderes sociales, la situación de pobreza, la corrupción, los paramilitares, la guerrilla, todo lo que existe no ha cambiado, no ha cambiado. En este momento tal vez se ha elevado, diría yo, el dolor de los colombianos es mucho más grande, sobre todo en estos momentos de pandemia, de encierro, donde la gente pobre es la más afectada. De hecho, ustedes saben que hemos estado tratando de enviar algunos recursos mínimos para familias, para personas que no han tenido la posibilidad de salir a trabajar porque viven del día al día. Hemos hecho esfuerzos muy grandes con pequeños envíos que no alcanzan a cubrir las necesidades, pero no es una manera, digamos, de lavar nuestra conciencia, sino de sentirnos menos impotentes. Es muy gratificante, pero no monetariamente. Es muy gratificante trabajar por sentir que se puede hacer justicia, por sentir que por lo menos se le puede escuchar a esas víctimas y que no se vuelvan a repetir esos atroces abusos, esos atroces crímenes, esos desplazamientos forzados que han vivido tantas familias. Para mí es en ese sentido que es muy gratificante. Definitivamente mis sueños se resumen en tener una Colombia sonriente, en paz, en armonía y, ¿por qué no?, una Colombia humana.
Bueno, algo que me pareció chistoso en ese momento, estaba haciendo muchísimo frío y teníamos una cita en inmigración para buscar algunos documentos y teníamos que tener unas fotografías y no las teníamos. Entonces fuimos a tomar unas fotos en la estación de metro donde hay una pequeña cabina y nosotros veíamos que la gente entraba y habían como unos fluidos de luz que salían fuertes y las personas salían y recogían la foto. Entonces nosotros entramos, nos quedamos ahí de pie, esperamos que sonara truc, truc, truc y fuimos saliendo y cuando fuimos a tomar la foto, estaba la foto solamente del vientre y no aparecía la cara. Entonces yo me senté a reír en el suelo mientras mi compañero estaba muy indignado porque ya se nos habían acabado las monedas. Pues si pueden inmigrar, que lo hagan y se formen. Y si más adelante se garantizan los retornos de colombianos calificados, que podamos contribuir de manera voluntaria, en mi caso lo haría, para trazar programas de ayuda para fortalecer, por ejemplo, el sistema educativo, el sistema de salud, en informática, en idiomas. Eso podría... La inmigración es una posibilidad entre muchas, porque otra es morirse de rabia, de impotencia o terminar en algún grupo armado al margen de la ley, que es más triste. Entonces es mejor inmigrar, salir y buscar alternativas, porque desde afuera yo creo que uno de los ingresos más altos que ha tenido Colombia es de lo que reciben los colombianos desde adentro, de lo que enviamos los colombianos, los 6 millones de colombianos que estamos desplazados afuera. Entonces es una posibilidad, es duro, requiere muchísima valentía, mucha humildad y muchísima perseverancia. Yo creo que sí, estamos viviendo un momento muy duro, pero después de la oscuridad aparecen los primeros tenues rayos de luz. Y yo creo que los colombianos somos gente buena, gente valiente. Tenemos un país que tiene recursos hídricos, tenemos muchos vegetales, frutas, flores. Si nosotros tenemos la voluntad de hacer un frente común, donde los egos se puedan poner de lado, podremos tener un gobierno que permita que los colombianos vivamos en paz. Un abrazo muy grande, un cálido abrazo para todos. Espero que lo poco que haya podido escuchar usted aquí le sirva, y si tiene preguntas, pues usted nos puede escribir a socolom@gmail.com. Si usted quiere venir a Canadá, si usted quiere preguntarnos cómo es la vida aquí, o si vive aquí en Canadá y quiere que le colaboremos, pues con mucho gusto.